Bueno, muy bien. Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos en formación del lenguaje de programación Java. Voy a permitirme compartir pantalla. Por favor, me confirman que puedan ver la misma. ¿Pueden ver pantalla? ¿Me escuchan? Sí, instructor. Ok, muy bien. Bueno, como es habitual, primero que todo vamos a levantar XAMPP. XAMPP. Levantamos el servidor y levantamos el motor de base de datos MySQL. Minimizamos. Posterior a esto vamos a levantar nuestro eh, editor de código, NetBeans. Bueno, como ya es habitual, importante recordarles que el código se encuentra alojado en el repositorio y lo tenemos. Y tenemos este repositorio tiene como objetivo compartir los archivos generados en la formación con Java, especialmente la implementación de modelo este controlador MVC con Java. Entonces, aquí tenemos todos los archivos. Recuerden que especialmente aquí está todo el proyecto, ¿sí? Pero para encontrar los archivos, todos estos se encuentran aquí en SRC. Ahí encontramos los paquetes, cada uno de los paquetes. Bien, por si quieren revisar el código como tal. Bien, dicho esto, nos dirigimos acá. En la última clase veíamos la explicación de cada uno de los elementos de los archivos y cuál era su funcionamiento. Nos faltó un poquito describir aquí eh, lo que tiene que ver con el script de SQL, el cual básicamente tiene varias sentencias, las cuales buscan primero que todo, digamos, estar trabajando contra la base de datos. La primera de ellas es borrar la base de datos. La segunda, crearla si no existe. Luego usarla, luego crear la tabla roles con estas características. Luego crear la tabla personas con estas características. Luego insertar en la tabla roles 3 usuarios. Luego nuevamente insertar datos en la base de datos, la tabla, datos de prueba, que son estos. Aquí tengo unos datos de prueba, los cuales fueron ingresados con el fin de poder realizar el ejercicio de visualización. Luego, posterior a esto, utilizamos la sentencia describe persona para ver la estructura de la tabla persona y la estructura de la tabla roles. Por último, comandos tales como select from personas, select from personas, para ver todos los datos dentro de la tabla persona y asterisco from roles para ver todos los datos dentro de la tabla roles. Eso es lo que consta del archivo SQL, el cual, bueno, venimos usando.
Luego de eso nos quedaba pendiente la explicación del archivo que controla la vista, ¿no? Entonces decíamos que aquí teníamos el diseño, y este es el diseño que estamos trabajando, ¿sí? Y dentro de este, pues cada uno de estos objetos tiene una estructura de código, que es la que nos falta por hacer la debida explicación de la misma. Entonces, bueno, vamos a dar una explicación aquí frente a los elementos. Aquí tenemos elementos de tipo label, de tipo test fail o test file, son estos de acá, son todos los campos donde podemos ingresar información. Por acá tenemos elementos de tipo button, que son estos que están en esta zona. Por acá tenemos dos elementos dentro de este objeto, ¿sí? El cual me permite visualizar la información. Este es un scroll panel, primero, un scroll panel. Y dentro del scroll panel habita un, un JTable, que no lo veo por aquí. Permítanme un segundo, aquí, table. Entonces, esos dos objetos, primero utilizamos el scroll panel. El scroll panel es como un contenedor de la tabla, ¿sí? Y la tabla, pues en sí misma es la que nos va a mostrar los datos, ¿sí? Entonces, después de que hemos indicado esos datos, después de que ya los hemos eh, utilizado esos objetos, ¿sí? En el orden en que pues, acabamos de explicarlo, es decir, label, luego de esos labels tenemos los test files. Ah, bueno, este fecha de nacimiento es un JCalendar, ¿sí? Un JCalendar. De todas maneras, cuando ustedes requieran confirmar la información, ustedes se vienen acá al, al código, se vienen aquí a los elementos, que ustedes ya, pues, ya lo conocen, este tema también. Y aquí vemos cómo se llaman los elementos. En este caso estamos hablando de JDayChooser, ¿sí? Busquémoslo acá. JDayChooser es este, ¿sí? Hay varios estilos que estos se logran a través de la librería, de agregar la librería, como se explicó ya en las clases anteriores. Y, y a través de estas, pues vienen y se alojan acá, ¿sí? Vienen y se alojan ahí. Bien, entonces, de esa manera, regálame un momento. Entonces, tenemos los elementos sysfile, cada uno de estos. Aquí tenemos un JDayChooser, tenemos por aquí otro sysfile, y aquí tenemos un combo box, que es este que está aquí, ¿sí? Entonces, estos que están acá son este que está por aquí, este que está aquí sería el combo box, este que está acá. Eh, los botones, son acá, creo que están aquí, o button. Estos mensajes tipo label son tipo label, y el tipo tablet que está por acá, tablet.
Pero este requiere, como les decía, que primero creemos un scroll panel. Entonces, descargamos el scroll panel y sobre el scroll panel descargamos nuestra tabla. Lo único que va a hacer eso es crearle una barra. Entonces, ¿una barra para qué? ¿Recuerdan cuando les decía que verificábamos que era necesario ver cómo se vería la tabla llena? ¿Sí? Entonces, el scroll panel cumple ese objetivo. Vamos a ponerlo a correr para ver cómo se observa y la necesidad de que tuviera suficientes datos para poder observar el uso, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo el scroll panel me permite hacer esto, me permite desplazarme, ¿sí? La tabla, que es, digamos, el enlace entre la base de datos y la interfaz. Y el scroll panel es el contenedor, es donde van a estar los datos. Bueno, cada uno de estos botones pues cumple su función, ¿sí? Cada uno cumple su función efectivamente. Entonces vamos a esta hoja, a esta clase, que es un JFrame persona. Venimos acá y aquí podemos ver todos los elementos, los nombres que tienen cada uno de los elementos. En la práctica, digamos que de cierta manera no se han modificado algunos, sino que se han dejado con su nombre genérico y solo se han modificado aquellos que no hemos visto en la necesidad de cambiarlos, como por ejemplo la tabla, ¿sí? Entonces miren que la tabla sí cambia de nombre. Miren que los test files cambian de nombre de acuerdo a la función que van a cumplir para poderlos identificar. Los botones también, fíjense que los botones también. El combo boss también, aquí. Y el de fecha de nacimiento, o sea, el de, el de calendario también lo tenemos diferenciado. Pero miren que en los labels no, porque los labels serían estos y realmente no necesitamos como tal una identificación para los labels porque solamente nos van a mostrar información. Bien, ¿cómo está estructurado el archivo? Sí, ¿cuál es la anatomía de él? Tiene un paquete que está dentro del paquete de vistas y tiene unos controladores. Tiene importamos unos paquetes. Importamos librerías, todo lo necesario para poder correr con la información que este requiere. Entonces, iniciamos por declarar unas variables. Eh, Dentro de este tenemos una clase, digamos la clase principal, que es la clase JFrame persona, que se extiende de la clase JFrame. Pues básicamente porque se extiende porque esa clase padre que es JFrame, pues ahí habitan todos los objetos, todos los botones, todos los controles, toda esa parte está allí, ¿sí? Entonces todo lo que creemos de cierta manera es producto de la importación de esa clase ya prefabricada de Java. Dentro de esta tenemos una clase, una función, un método público que se llama JFramePersonet, que tiene dos métodos, básicamente, o invoca dos métodos. Uno, iniciar los componentes y otro, listar la tabla. Entonces, luego de esto tenemos otro, digamos, otro mecanismo por el cual llenamos la tabla, ¿sí? La tabla roles, en el cual llamamos al controlador roles, ¿sí? Creamos el objeto, lo recorremos y generamos una lista de roles con el fin de poder verificar que efectivamente esté funcionando correctamente. Este listar tabla, por ejemplo, listar tabla, está por acá abajo.
listar tabla, mírenla aquí. Es una función privada, un método privado, el cual tiene por objetivo llenar la tabla. ¿Llenar cuál tabla? Llenar esta tabla. ¿Sí? Recorre todos los campos y llena cada uno de esos campos, ¿sí? Todos los llena. Y por aquí maneja, digamos, los títulos. Entonces, con este método, al llamarlo acá, en este método principal, ¿sí? Estamos, de cierta forma, estamos inicializando la tabla con todos los datos que tenga en base de datos, porque está haciendo el recorrido y demás. Luego vienen algunos botones, ¿sí? Entonces, vemos que acá tenemos unos botones como registrar, ¿sí? Porque tenemos los datos aquí, ¿sí? Pero a estos debemos de darles un uso. Entonces, uno de tantos usos que le podemos dar es, digamos, el botón registrar, ¿sí? Entonces, el botón registrar, ¿qué hace? ¿Sí? Aquí vemos que se llama registrar. Miren, aquí lo tenemos. ¿Qué hace el botón registrar? Verifica que los campos efectivamente estén llenos, que si no están llenos, pues no nos va a prestar un uso el formulario. Si están llenos, ejecuta la acción. Si no están llenos, nos dice que por favor los complete, ¿sí? Entonces, después de eso, tenemos el modelo persona en el cual tenemos unos métodos, ¿sí? En el modelo persona tenemos unos métodos. Cada uno de esos métodos, por ejemplo, el método set, ese es el que se encarga de escribir directamente, ¿sí? Vemos que tenemos un método por cada uno de estos, uno para obtener y otro para escribir en base de datos. Entonces el modelo se encarga de precisamente de hacer eso, esa, ese ejercicio. Posterior a eso, tenemos que aquí estamos manejando el control, que es quien va a ejecutar la acción, ¿sí? Por un lado el modelo, pero por el otro lado el controlador. El controlador persona tiene algunos métodos, que ya los vimos en la clase anterior. Donde tenemos uno de esos es el método insertar, ¿sí? El método insertar. Entonces, control persona tiene un método insertar y hacemos uso de ese método aquí. Al decir que creamos una nueva instancia de la clase control persona, de esta. Hacemos una nueva instancia de esta clase, ¿sí? Aquí. Y aquí le estamos creando como CTRL, punto insertar, ¿sí? Ahí, ¿a qué estamos accediendo con el punto insertar? Estamos accediendo aquí. Estamos accediendo a este método. Entonces estamos diciendo, básicamente, podríamos haber dicho la misma palabra, controller persona punto insertar, ¿sí? Pero para hacerlo más rápido, simplemente lo llamamos CTRL. Entonces, CTRL punto insertar va a recorrer, va a ejecutar ese método. Y ese método nos va a devolver, cuando se termine, persona registrada, nos va a ejecutar un método que se llama limpiar campos y listar tabla. Entonces miren cómo listar tabla es necesario después de registrar, porque pues actualiza la tabla. ¿Cuál tabla? Actualizar esta tabla, ¿sí? Y limpiar campos, porque es necesario, miremos, limpiar campos para
de una vez puedan tener claridad qué función cumple limpiar campos. Aquí está limpiar campos. Básicamente lo que hace limpiar campos es, miren, que coge cada campo, cada variable, nombre, apellido, correo, fecha de nacimiento, país, profesión, rol, y hasta consultar, ¿sí? Que es este campo, este. Si tiene algún dato lo borra. Y los pone vacíos. Fíjense que los pone vacíos. Sí, los pone vacíos. Entonces, logramos con esto, botón registrar aquí. Entonces logramos con esto limpiar. Por un lado, limpiamos campos, limpiamos todos estos campos, porque ya hicimos, se hace el ingreso, limpiamos este campo para el siguiente registro y actualizamos la tabla. Si pasa algo, digamos, contrario a lo que esperamos, que es que registre la persona, pues nos va a generar un error que no se error al registrar en la base de datos. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con el método registro. Para el método por el cual editamos, ¿sí? Por el cual editamos. Entonces, en este caso, tenemos, digamos, varias opciones. Entonces, una de... Buenas tardes, profe. Profe, una hola, inquietud buenas antes que tardes. nada. Habla con el Sí, estudiante dime. habla con el estudiante de preselección nuestra. Lo que pasa es que tengo los datos molestando por si se sale y vuelve a ingresar, se sale y vuelve a ingresar para que lo tenga en cuenta o sin. ¿Sí me voy a entender? Sí, compa, por supuesto, es Señor, entonces, entendible. estoy en Núñez Estrada, es que Vale. tengo la conexión y pues, como que va a llover y se pusieron pesaditos. Sí, sí, sí. Muchas Listo. gracias, profe. Con todo gusto. Bueno, entonces estamos hablando aquí del botón editar. ¿Sí? Entonces, al decir editar, tenemos aquí botón editar. ¿De dónde sale ese botón editar? Es este botón. Yo lo llamo aquí actualizar, pero fíjense que es el mismo. Chain variable, botón editar. ¿Sí? Creo que primero lo ha llamado aquí editar, ¿no? Pero luego, pues, o sea que uno va afinando el código y identifiqué que era más prudente, era más intuitivo la palabra actualizar. Entonces la dejé actualizar para el usuario, ¿no? Porque está a la vista de usuario. Entonces, para el usuario es actualizar. Entonces la primera parte, ¿qué es? Verificar que haya una persona seleccionada. Porque si no hay una persona seleccionada, ¿a quién vamos a editar? Para poder editar, yo primero tengo que seleccionar una persona, ¿no? Entonces, lo primero es que haya una persona seleccionada. Es decir, que para poder editar deben existir ya campos aquí como tal. Entonces, en la práctica, ¿cómo funciona? Permítanme, aquí les corro un momento el programa y lo miramos. Entonces, busquemos a Valentina, por ejemplo. A Valentina, y le damos consultar. Entonces, esta es la situación. Laura Valentina, ya hay datos aquí, ya se puede actualizar, ¿sí? Pero digamos que no los hubiera, sí, que no los hubiera, y oprimimos el botón actualizar. Entonces, al oprimir el botón actualizar, debe de normalmente generarnos una pregunta diciéndonos que debe estar los datos, que debe tener datos, ¿sí? Parece ser que tuvo algún cambio allí y por eso no lo generó. Vamos a correrlo de nuevo. Sí, efectivamente tengo que corregirle allí esa parte, pero básicamente es el deber ser. Es decir, si no hay datos que actualizar,
no debería de ingresarlos, porque no hay a qué ID ingresarle la información. Entonces miremos aquí, busquemos Valentina de nuevo, Valentina, y la consultamos. Y vamos a cambiarle el Laura Valentina por Isabela Valentina. ¿Sí? Isabela Valentina, si hay un espacio. Actualizar. Persona. Vamos acá, antes de que nos la muestre. Aquí. Isabela Valentina. ¿Sí? Y hace la debida actualización. Bien. Entonces, esa primera parte, miremos qué error nos arrojó allí. No es nulo. Ok. Bien. Entonces, les decía eh, que el método editar cumple ese primer fin. El primero de estos es verificar que de que estén datos registrados en el formulario, que haya alguna persona en el formulario con la cual se pueda realizar la debida actualización, ¿sí? Entonces, esta primera parte se encarga de verificar que efectivamente se esté validando que hayan datos dentro de ese campo, ¿sí? Allí se evalúa el campo test file ID. Este test file ID es el primer campo que se encuentra por acá, el cual les mencioné que lo tengo con el test file ID, si lo ven ahí, test file ID, porque la llave, digamos, de todos estos campos es el que está en base de datos, es la llave primaria esa es el ID de, de los campos. Es decir, nos referimos a este campo, al ID. Entonces necesitamos de una u otra forma poder verificar que ese ID se esté recibiendo, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es evaluar esa parte. De lo contrario, nos dice que debemos seleccionar una persona de la tabla, ¿sí? Bueno, después de eso, tomamos el modelo persona, porque vamos a trabajar sobre todos los elementos que están aquí, todos estos elementos. Entonces tomamos el modelo persona, y creamos un nuevo objeto, lo llamamos P, y como vamos a hacer uso de, de los getter y los setter, en este caso los setter, pero ¿de dónde sale esto? Preguntarán. Entonces venimos acá, model persona, y vemos aquí tenemos set, por ejemplo el primero, el que estamos viendo aquí, set ID. Aquí tenemos el set ID, ¿sí? Entonces ahí lo que estamos haciendo es uso de el método para interactuar con cada uno de los campos. Luego de que ya hemos capturado esa información, ¿sí? Creamos una instancia de control persona, que se va a llamar CTRL, igual que en registrar. Pero ya CTRL lo que va a hacer uso es de otro método, del método actualizar. Vamos acá.
y buscamos el método actualizar. Actualizar. Mírenlo aquí. Entonces, él accede al controlador, creando una instancia de él y accede al método. Lo único que tiene que hacer es ejecutar el método. ¿Sí? ¿Cuál método? Entonces viene acá y vemos que aquí está el método actualizar. El método actualizar. Entonces, de esa manera, logramos que se ejecute ese método y ese método tiene una responsabilidad, la cual básicamente es la de, eh, la de tomar los datos y enviarlos a la base de datos. Entonces, el modelo persona, ¿sí? El modelo persona, model persona, ¿sí? Model persona, todo esto, model persona, model persona, lo estamos convirtiendo, todo el modelo lo estamos convirtiendo en P, ¿sí? En P. Y cuando decimos P, estamos llamando a todo el modelo persona. Pero para poder acceder a él, claramente tenemos que verlo llamado acá, model.model persona, ¿sí? Y accedemos a cada uno de sus métodos, ¿sí? Aquí estamos capturando esa información, pero vean que luego lo que hacemos es entregarle al método actualizar todo lo que hay en P. Y cuando vamos al controlador, que es quien contiene el método actualizar, vamos acá al controlador actualizar, vemos que le pasamos todo lo que hay en P. ¿Y él qué hace con esta información? Pues ejecuta para lo que lo tenemos programado, que es para que vaya y guarde en base de datos. Vaya y guarde en base de datos. Entonces, tenemos por una parte la captura de la información y por otra parte la ejecución de la acción, la ejecución del método. Lo demás es lo mismo, persona actualizada, error al actualizar, ¿sí? Luego tenemos otro elemento que es borrar, verifiquemos para ver cómo está este botón. Yo lo cambié a eliminar, correcto, está bien. Y nos pregunta siempre si, por ejemplo, Renata, Renata, consulta, no está. Renata, 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 Gabriel, por ejemplo. Gabriel. Gabriel. Cerrémoslo y ejecutémoslo, ¿no? Camilo, Camilo, Camilo. Consulta.
A ver, registremos uno nuevo. Andrés. Agrónomo. Agrónomo. Arroba agrónomo.com. 12 de enero de 1980. País Alemania. Profesión ingeniero. Usuario y registrar. Andrés Agrónomo. Andrés. Andrés. Consultar. Vea pues, no nos quiere ejecutar el código correctamente. A ver, a ver. Va a permitirme terminar de explicarles, porque normalmente encontrar los errores nos cuesta siempre un tiempo, nos toma un tiempo. Entonces, borrar, digamos aquí en editar ya, borrar. El, el, eh, el botón borrar, pues básicamente hace lo que les decía, primero valida que haya información, ¿sí? Que tengamos información en el campo y que el campo esté lleno. Si está lleno, entonces nos deja seguir y nos permite ejecutar por acá la parte que se corresponde al controlador para eliminar. Entonces básicamente lo que hace es disparar un mensaje el cual nos pregunta si está seguro o no de, de, de eliminar la persona, ¿sí? Es este mensaje que está aquí. Si esto es cierto, entonces llama al controlador, controller persona, crea un nuevo objeto y ejecuta el método de eliminar, ¿sí? El método de eliminar está aquí en el controlador persona, aquí está el método de eliminar y básicamente lo que va a hacer es ejecutar este método, el cual básicamente lo que hace es conectarse a la base de datos y eliminar el registro que concuerda con el ID, ¿sí? Con el ID que se le pase. Bien. Entonces ahí tendríamos los botones, registrar, actualizar, eliminar. Bueno, limpiar básicamente lo que hace. Limpiar lo que hace básicamente, busquemos el botón limpiar. Debe ser un método cortico aquí. Tienen el botón limpiar, el cual solo va a ejecutar el método limpiar, que ya lo conocen, cual me va a limpiar los campos, ¿sí? Bien. Luego viene el método consultar, ¿sí? El cual vendría siendo este botón, ¿sí? Ese botón tiene por aquí a ver que no lo veo, consultar, aquí está. Entonces lo mismo, verifica que haya un campo escrito, a ver, yo veo, es file consultar. El campo que
al campo es consultar, es file consultar. Ejecutemos el código de nuevo. Estaba confundido en algo. Podríamos cambiarle el nombre. Es aquí donde debemos de poner el nombre. Valeria, Valeria. Esta Valeria que está aquí. Consultar. Y ahí nos trae el dato. Vamos a eliminarlo. Y ahí nos trae la eliminación. Persona eliminada debe limpiar. Darle eliminar. Aquí tiene un error porque no debería de decirnos porque no hay ningún campo. Está seguro de eliminar. Error al eliminar. Porque no le está pasando ningún dato aquí. Es decir, no le está pasando un número. Bien. Solamente corregir esa parte. Cerremos acá. Entonces, consultar, como bien lo vieron, tenemos un campo, ¿sí? Lo podríamos también cambiar por el campo nombre, ¿sí? Por nombre también podríamos cambiarlo. Pero lo quise separar para que ustedes vean cómo se puede hacer de forma específica. Entonces aquí tenemos un campo que se encarga de capturar la información que vamos a buscar. Y después de eso, un mensaje, ¿sí? Un mensaje que verifica si hay algo en el campo. Si no hay nada en el campo, pues nos aparece el mensaje de que debemos de ingresar la información. Si encuentra, entonces procede a crear el objeto. Y el objeto lo que va a hacer es ejecutar una función, un método que se llama buscar por nombre, ¿sí? Y le pasa la variable nombre buscado, que es el que debe de recibir aquí, en esta variable. Es decir, cuando registramos el valor acá, cuando registramos el valor aquí, básicamente lo que va a suceder es que lo debe de guardar acá. Cuando ya lo tiene guardado aquí, se lo pasa como parámetro al método que se encuentra dentro de controller persona. Controller persona debe de tener un método que se llame buscar por nombre. Y miren aquí, está buscar por nombre. Lo que hace es hacer una búsqueda, digamos, concordante, utilizando la palabra reservada like de SQL, y nos devuelve cual, digamos, el que haga referencia a ese campo. Y nos devuelve los datos de este. Lo que nos va a hacer es devolvernos los campos. Nos devuelve todos los campos. Y así ejecutamos el método buscar por nombre, el cual estamos haciendo uso aquí. Buscar por nombre, pasándole la variable buscada. Si no la encuentra, pues nos va a generar un mensaje. De lo contrario, va a proceder a llenar los campos, con los datos encontrados en este aspecto. Bien. ¿Qué más aquí debemos de tener? Bueno, limpiar, botón fue consultar. Estos campos no, digamos que no tienen ninguna interacción. Listar tabla, bueno, ya hablamos de listar tabla. Bueno, aquí está el código de listar tabla, pero no recuerdo si ya se lo expliqué. La tabla, básicamente, es esta que está acá, ¿sí? Y tenemos un método que nos va a permitir llenarla, ¿sí? Entonces, llamamos a controller persona, y controller persona tenemos el objeto de controller persona, y dentro de esta vamos a
crear una lista, y dentro de esa lista vamos a ejecutar un método que se llama listar, que es este, ¿sí? Un método listar. Como pueden ver, cuando hacemos uso del controlador, digamos que tenemos dividido por partes el código, de tal manera que uno se comunique con otro. Entonces, al crear el objeto, podemos acceder al método. Entonces, aquí estamos accediendo al método, y el método lo que hace es ejecutar esto. Ejecutamos esto, ¿sí? ¿Qué hace esto? Pues hace un while y recorre lo que trae de la base de datos, el RS. Recorre el RS dato por dato, ¿sí? Un while. Lo recorre una vez, dos veces, tres veces, hasta que se acabe, hasta el último registro, ¿sí? ¿Para qué hace eso? ¿Para qué hace eso? Lo hace para poder llenar la tabla, ¿sí? Llena la tabla, la cual se llama, en este caso, default table, lo convierte en modelo, ¿sí? Entonces, modelo, a través de set row count, podemos, digamos, pararnos en el primer registro. Nos paramos en el primer registro. Default table model sería la tabla. ¿Cuál tabla? Sería esta tabla. ¿Sí? Y allí nos estaríamos parando sobre el primer registro. Entonces viene una serie de registros de la lista, y para irlos presentando, los recorremos con un for. Entonces empezamos a recorrer cada uno de estos. Entonces da una vuelta sobre el primer registro y llena todos estos campos. Da otra vuelta y así seguidamente hasta tener terminada la tabla de llenarla, ¿sí? Registro a registro, ¿sí? Entonces, a través de este método, esta tabla, logramos llenar llenar la tabla. Y pues este método lo usamos y lo llamamos cada vez que necesitamos o ejecutamos una acción dentro del, dentro del, dentro del, dentro del aplicativo. Es decir, cada vez que usamos, por ejemplo, registrar, vamos a llamar a listar tabla. Llamamos básicamente dos. Uno, que es limpiar los datos para que nos refresque, para que nos limpie los datos del formulario. Y el otro, listar tabla, para que apenas hagamos una modificación, ya sea un registro nuevo, una actualización, una eliminación, él venga y actualice aquí la tabla, ¿sí? Entonces, de esa manera lo hacemos en cada uno de los elementos. ¿Sí? Él me ponga los datos acá, ¿sí? Entonces parece ser que tengo ahí un conflicto, porque también tengo un método que lo pone acá. Al buscarlo, los pone aquí. Entonces estoy en eso para, digamos, hacerlo más funcional, ¿sí? Entonces, este sería este método. Yo creo que lo termino y se los dejo funcionales para que lo puedan usar. Básicamente lo que hace es lo mismo, que al darle clic en este evento, ¿sí? En JTable personas, evento clic, clicleado, inmediatamente selecciona el registro. Selecciona todos los campos y los pasa al formulario. No es muy complejo realmente.
pero pues algo pasa que no me lo está tomando, ¿sí? Entonces voy a revisarlo con más calma y lo actualizo para que les quede funcional. Bueno, vamos a hacer el llamado a lista. Alan David Cuellar, Presente, profe. Alejandro Montenegro Rodríguez, Presente, profe. Andrés Felipe Rodríguez Vallecilla, Vallecilla, Andrés Felipe Rodríguez Vallecilla, Ani Lisbeth Perafam Piamba, Presente, profe. Brandon Riascos Perea, Brandon Riascos Perea, Breiner Steven Núñez Estrada, Profe. Breiner Steven Núñez Estrada, Profe, ahora hablando. Brandon Riascos, Sí. listo. Breiner Steven, ya te quité la falta, Brandon. Breiner Steven Núñez Estrada, Carlos Alberto Sánchez Daza, Presente, profe. Cristian Andrés Sánchez Gaitán, Cristian Andrés Sánchez Gaitán, Deiner Samir Quiñones Caicedo, Deiner Samir Quiñones Caicedo, Edwin David Estupiñán Castillo, Presente, profe. Héctor David Salazar Castillo, Presente. Jesús Esteban Orozco Osorio, Presente. José Alejandro Delgado Jaramillo, Presente, profe. Juan Andrés Alegría Mancilla, Presente. muy bien, Juan Camilo Valencia Múnera, Presente. Juan Camilo Cardona Aus, Presente. Juan David Díaz Cerón, Retirado. Juan José Martínez López, Juan José Martínez López, Presente. Juan Manuel Rodríguez Cruz, Presente, profe. Kerlin Juliana Collazos, Presente. Kerlin Juliana Collazos, Marco Antonio Angulo Montaño, Presente, profe. Profe, presente. Kerly Juliana. Kerlin, gracias por la aclaración, Kerlin.
Marco, listo. María de los Ángeles Martínez Benavides. Presente, profe. Marbridayana Banguera. Retirada. Miguel Ángel Sevillano Cortés. Presente. Miguel Ángel Agrono Cortés. Presente. Santiago García Vallecilla. Presente. Sebastián Banguera Castillo. Presente, profesor. Sebastián Reyes Gómez. Sebastián Reyes. Dijo presente en el chat, profe. Ok, gracias. Jainer Enrique Freide Tolimán. Profe, dijo presente en el chat, lo pusiste que no asistió. Ay, gracias por la aclaración, Marco. Jainer Enrique Freide Tolimán. Gibran Mauricio Rivera Troches. Presente, profe. Jonier Nicolás Solarte Narváez. Presente, profe. Justin Felipe Rivera Valencia. Justin Felipe Rivera Valencia. Listo, hemos hecho la llamada lista. Ya se guardó la asistencia. Y bueno, entonces acá tenemos el proyecto, ¿sí? Para mayor facilidad del mismo, clónenlo, ejecútenlo en sus equipos, repasen cada uno de los elementos que están allí dispuestos, luego repliquen el ejercicio nuevo, ¿sí? Basándose en el que tienen para irse, digamos, familiarizando con los elementos y su comportamiento. En la próxima clase revisamos aleatoriamente el funcionamiento de cada uno de ustedes, pero aleatoriamente porque como son tantos, no alcanzo a revisarle a todos. Entonces, Una aleatoriamente, preguntita. ¿sí? Los que no tenemos computadora ahí, ¿cómo hacemos? Los que no tienen computador, no tienen computador, pero te refieres a los que no tienen computador en la casa. Sí, exacto, profe, en la casa. Ah, no, lo puedes hacer en la biblioteca, no hay lío. Lo importante es que lo ejecutes. Ah, bueno, tú lo dices por el momento de la presentación, ¿cierto? Sí, profe, igualmente lo de la biblioteca, es que en la biblioteca no dejan instalar las aplicaciones, lo que necesitamos para hacerlo lo de Java, profe, no lo dejan y no lo tienen los computadores de la biblioteca. Ah, ok, ok. Ok. Déjame reviso qué podemos resolver allí. En este momento no te tendré la respuesta, digamos, inmediata. Profe. Pero claramente queda la tarea. Vamos a revisar cómo podemos coordinar ese tema y le damos trámite. Lo importante es siempre lo principal, lo primero es el aprendiz, claramente, y la intención es que ustedes logren apropiar los conocimientos, ¿sí? Entonces, listo, primer tema, solucionar esa parte. Entonces, el repositorio es este, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. Está claro el nombre y el tipo de este lenguaje que se está usando. ¿Sí? Lo deben de clonar, clonan este repositorio, como ya les he enseñado que podemos manejar el repositorio, ¿sí? Y después de eso, por aquí está digamos, la llave del repositorio, ¿sí? Para que lo puedan clonar. Y después de eso lo replican, o sea, vuelven y lo ejecutan, lo prueban, lo ensayan para verificar su funcionamiento y luego, luego incluso aquí ya lo hemos colocado, se dejan los botones y la tabla funcionando correctamente. Listo. Y luego de eso hacen la réplica
de ustedes su ejercicio desde cero, con el fin de irse familiarizando con los diferentes paquetes, archivos, código, demás, porque se requiere de una u otra forma familiarizarse con él, ¿sí? Inicialmente uno comete errores de tipo de que llama las cosas, digamos, de cierta manera, no las llama completamente. Entonces, si le falta una letra, por ejemplo, ya te genera error, ¿sí? Entonces, algunas veces uno tiene que estarse fijando muy bien de que sea la letra correcta, porque si yo le coloco, por ejemplo, D mayúscula, también me genera un error. Es sensible a esos temas. Entonces, es importante, digamos, que se van familiarizando poco a poco, hasta lograr, digamos, el objetivo que es que se pueda lograr generar la interfaz, ¿sí? Entonces, generada esta interfaz, que logren ya poder tener la interfaz funcional como, como esta, ¿sí? Que ya cumple con los requisitos necesarios para que ustedes puedan desplegar una aplicación que ejecute una acción o cumpla una función, ¿sí? Este cumple una función, por ejemplo, para la tabla personas, ¿sí? Que tendrá, de pronto la tabla personas tiene unos roles, pero entonces ustedes tendrán, me imagino, tendrán dentro de su proyecto formativo otras tablas, por ejemplo, la tabla proveedor, la tabla producto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer para encaminar el conocimiento? Es decir, apropiado este conocimiento, entonces lo replican pero después de que ya les haya funcionado su modelo original, que es este, ya replican uno nuevo, y entonces allí ya lo van a hacer, por ejemplo, con la tabla productos, ¿sí? O lo van a hacer con la tabla proveedores, o lo van a hacer con la tabla que ustedes consideren que es apropiada a trabajar de acuerdo a su modelo, a su proyecto formativo. Entonces, de acuerdo a su proyecto formativo, dicen, bueno, aquí yo podría construir este componente, esta parte de escritorio. Recuerde que ustedes deben de presentar dentro de su proyecto formativo la aplicación web, la aplicación móvil y la aplicación de escritorio. Entonces, la aplicación de escritorio, con esta aplicación, pueden lograr, digamos, trabajar esa parte. Yo les decía que ustedes pueden trabajar base de datos en línea, ¿sí? Es con esta misma, digamos, metodología y con esta misma anatomía de archivos, ustedes pueden conectarse a una base de datos en la nube, la cual ustedes pueden actualizar. Por ejemplo, si es una aplicación para el despacho de productos, los cuales están físicamente en un sitio, ¿cierto? Es algo, digamos, habitual. Entonces, la forma de alimentarlo puede ser a través de una aplicación de escritorio que permanentemente está revisando los inventarios y está subiendo la actualización de lo que queda, de lo que no queda. Podría ser, digamos, una forma de implementarlo. Entonces, esa actualización se haría de manera local, pero estaría conectada a una base de datos en línea, esta se actualiza y la aplicación móvil o web que se conectan a esa misma base de datos podrán ver en tiempo real los resultados. Digamos, son aplicaciones que ustedes le pueden dar. Pero como todo, poco a poco, paso a paso, lo que sigue es que puedan implementarlo. Entonces, en la próxima clase haremos aleatoriamente el chequeo de las personas que puedan presentar la aplicación, ¿sí? No sé si hay otra duda, pregunta. Listo, profe, otra preguntita. ¿Tu compa, quién habla? Yo, Marco, el vocero. Marco, dime Marco. Listo, profe. Habíamos quedado en lo de las grabaciones de la reunión. Entonces era para hacerte el recorderis, o sea, para saber en dónde la estás subiendo. O si me podrías hacer el favor y compartírmelas para yo compartirlas con el grupo. Uy, claro, por supuesto. Sí, ellas están en el canal, acá. Trata de mostrar. Aquí están. Aquí está el canal, aquí se van subiendo todas. Voy a verificar si es que probablemente no la subí y por esa razón no te la he compartido. Bueno, yo verifico. No te la he compartido, Marcos. Raro.
A ver, vemos. Sí, al parecer no te he compartido la... Sí, correcto, Marco. Listo, entonces hoy me dedico a eso, a subir las grabaciones y te comparto las... Son 3 grabaciones que tengo, ¿no? Sí, profe. Listo. Marco, muchas gracias por hacerme la observación allí. Dale, profe, con gusto. Bueno, chicos, no siendo más, les agradezco mucho su atención. Cualquier duda, inquietud, pregunta, con muchísimo gusto. Yo estoy dispuesto a Hable, atenderla. Miguelito. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? Sí, levantaron la mano. Dale. ¿Quién habla? Alan o Miguel, que levantaron la mano, vea. Ah, no, yo tenía la duda de dónde estaban los videos. Ah, bueno, Miguel, sí, ya nos aclaró, nos hizo la observación Marco, y te agradezco, Marco, que me hagas esa observación, porque de esa manera, pues, logramos tener los insumos necesarios para tener un mejor desempeño. Claro está. Siempre a través de un video uno puede hacerle seguimiento, cualquier. No, profe. Buenas tardes, profe. Yo te quería preguntar exactamente cómo hacer, pues, la metodología de evaluación para este tema. Yo creo que, pues, por lo que entendí es que, según todo lo que usted nos ha explicado, manejemos bien, pues, la aplicación. Error, ya que allí uno puede revisarlo las veces que... ¿Me escucharon, chicos? Se perdió la conexión por un momento. Sí, ahí te escucho. Listo, les decía que muchísimas gracias a todos por la asistencia, que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana y Un bendiciones para momento. todos. Alan le estaba preguntando algo, profe. Alan, te escucho. No, profe, buenas tardes, disculpe. Sino que justo se le fue la conexión. Buenas tardes. Sino que le estaba preguntando de cómo será como pues la metodología de evaluación para la próxima clase que usted nos dijo. Pues por lo que tengo entendido es que manejemos como bien el tema y la tengamos clara con lo de la aplicación. Pero principalmente usted que pues va a verificar de lo que nosotros hemos aprendido. Pues lo más importante que busco más allá de la evaluación, claramente, es la apropiación de los conocimientos. Nosotros iniciamos por un ejercicio básico que que pretende pues aproximarse, el cual era básicamente ejercicios de calculadoras, operaciones, ¿sí? Digamos que nos permitía irnos aproximando al manejo de la interfaz gráfica, cómo se conectaban el text file, cómo se cambiaban las variables, ese tema, ¿no? Para aproximarnos y poder hacer uso de manera eficiente, que es lo que buscamos con este ejercicio. El ejercicio básicamente, y por eso he colgado el código completo, para que ustedes puedan aprender del ejemplo, ¿sí? El ejemplo que yo les doy es un ejemplo funcional que les va a permitir hacerlo correctamente. Por eso les he dado todos los elementos para que no corran riesgos, incluso hasta el mismo código para la creación de la base de datos que estoy usando, incluyendo los datos de prueba, ¿sí? También para que puedan llenar la tabla, para que el ejercicio sea muy completo. Entonces, ¿qué busco? Que en primera instancia repliquen el ejercicio, ¿sí? Que vayan a, aquí a, aquí a GitHub, descarguen el código, o sea, clonen el proyecto. Luego de clonar el proyecto, obviamente lo tienen que abrir por acá, por NetBeans, nuevo proyecto, o Open Project, perdón, Open Project, y abren el proyecto, ¿sí? Entonces, después de abrirlo, lo van a ejecutar inmediatamente y van a encontrar el primer problema, y es que no se le va a conectar a la base de datos. ¿Por qué? Porque aún no está conectado, ¿sí? Entonces la conexión a Apache, el MySQL, y corren el script, corren todo este script, todo. Simplemente es correrlo aquí, ¿sí?
run SQL, pero ¿qué tienen que haber hecho para poder que les corra? Deben haber agregado el conector SQL, ¿sí? Y pues a su vez también el JCalendar, que ya lo explicamos pues en las clases anteriores. Después de que eso esté así, ustedes ya pueden correr aquí directamente el código. Él normalmente les va a pedir el run. Eh, hagámoslo aquí con esto, creo que ahí me lo va a solicitar, porque no lo he conectado. Sí, normalmente lo hace cuando pide Database Connection, está seleccionado, selecciona una conexión a la base de datos, pues, editor token. O sea, por acá debo de ejecutar la conexión aquí. Entonces, en el momento en que yo le doy aquí, él ejecuta todo, ¿no? Aquí me está diciendo que hay una conexión existente. Pues previamente yo tengo que tener esto ya creado y le doy OK. Y él lo que hace es aquí, se está conectando con ese usuario a esa base de datos. Recuerden que esa base de datos, este usuario no tiene contraseña, es vacío, pues. Le doy OK. Y ya, listo. En este momento ya puedo ejecutar directamente aquí. Recuerden que si por algún motivo tienen problemas para hacerlo directamente acá, ¿sí? No hay lío. Ustedes pueden venir acá de hacerlo por phpMyAdmin, ¿sí? Si ustedes lo hacen aquí en phpMyAdmin, phpMyAdmin, que es este mismo que tenemos acá, phpMyAdmin, pues lo único que tienen que hacer es copiar este código, ¿sí? Y les va a funcionar sin ningún inconveniente porque estamos trabajando sobre un lenguaje estándar, que es el lenguaje SQL, ¿sí? Entonces les va a funcionar sin ningún lío, ¿sí? Entonces, corrido el código, ¿sí? Ya tienen la base de datos, ya se puede conectar a la base de datos. Entonces, corren la aplicación aquí sobre esta run. ¿Y por qué sobre esta clase? Porque esta es la clase principal, la clase que contiene o llama principalmente todo las demás clases, más que principalmente el formulario. Entonces, dándole clic derecho, run, va a corrernos y nos debe de funcionar de esta manera, nos debe aparecer de esta forma. Y pues lo ensayamos, probamos cada uno de los elementos. Ya quedando listo, entonces empiezan a revisar los elementos, ¿sí? Van a empezar a revisar los archivos, cada uno de los archivos. Van a decir, bueno, ¿eso para qué es? ¿Para qué es? Y lo pueden comparar contra el video para que contra este puedan ir corroborando cada uno de esos elementos. Y digamos que en esa instancia, la próxima clase, lo que miraremos es eso, que hayan logrado ejecutar el proyecto sin ningún inconveniente. Hasta allí digamos que no hay nada nuevo. Básicamente lo único es que logren apropiar los requerimientos básicos para poder que corra el proyecto, como la creación de la base de datos, como la creación de la tabla, los campos, toda esa parte, y, y la conexión del objeto de MySQL, el calendar, ¿sí? Agregar todas esas piezas fundamentales para poder que les corra correctamente. Entonces, eso es lo que en primera instancia espero valorar, ver que hasta dónde pueden llegar, qué dificultades tienen, que no se entiende, que sí se entiende. Para lograr ese punto, pues hay que hacer el ejercicio muchas veces en programación. La práctica es la que uno lo afina. Realmente uno empieza ya a, como que el cerebro se empieza a acostumbrar y empieza a darse cuenta de los problemas típicos que muchas veces son recurrentes. A veces uno cree que tiene malo algo y mentiras. Básicamente es que se equivocó en una letra, se equivocó en un símbolo o no levantó la base de datos. A veces a mí me pasa, la corro, no he levantado la base de datos y no me funciona y no me yo qué raro. Cuando voy a ver, pues no tenía levantada la base de datos. Cosas como esas. Eso pasa, pero entonces lo más importante es lograr apropiar ese conocimiento y tener esa seguridad, esa confianza que se le da. Entonces, por eso comparto el código completo para que ustedes puedan hacer el ejercicio tal cual como se lo estoy presentando.
¿sí? Entonces, ese sería el objetivo de la próxima clase. No uso coachar a nadie, no es el objetivo para nada. Por el contrario, lo que busco es servir de apoyo para que ustedes logren el objetivo de alcanzar el construir una aplicación con sus propios conocimientos en base a lo que se ha dictado en formación. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues no, profe, listo. Vale, compañeritos, estimados aprendices, muchísimas gracias por su asistencia. Es muy valiosa su asistencia. Y bueno, quedamos así entonces. Para la próxima clase nos vemos. Dios los bendiga a todos. Feliz fin de semana. Amén, profe, que esté muy bien. Listo, profe, hasta luego. Yo, profe, hasta Luego, para luego. todos.